No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook como Genoma Jóvenes de la Ciudad. En Instagram como Genoma OC. En Spotify como Genoma. Y en otras plataformas como YouTube. Hola jóvenes, ¿cómo están? Dios les bendice. Buenas noches a todos los que están conectados ahí a través de Facebook, de Instagram, también a los que están ahí en YouTube, ¿sí? También estamos saliendo a través de YouTube, así que bienvenido a todos. Tengo una palabra de parte de Dios para tu vida, ¿sí? Para mi vida. Dios transformó mi vida, Dios me reveló esta palabra y quiero compartirte. Es lo que nosotros estamos viviendo como iglesia. Es la visión que Dios nos está dando, es la revelación que Dios nos está dando. Pero quiero compartirte, quiero que prestes mucha atención. Regálame los próximos 15 o 20 minutos, ¿sí? Para poder impartir sobre tu vida, para poder hablarte de la palabra de Dios, de lo que Dios habló a mi corazón, de lo que pude experimentar en estos días, ¿sí? De lo que pude experimentar a través de mi vida, porque nuestra mayor prédica es lo que nosotros vivimos con Dios, es lo que nosotros hablamos con Dios y es lo que Dios se va manifestando en nuestra vida. Esa tiene que ser nuestra prédica, no lo que nosotros podamos escuchar o no lo que podamos aprender a través de un libro o a través de letras. No, es lo que nosotros experimentamos y lo que Dios va hablando directamente a nuestras vidas. Así que quiero compartirte lo que Dios me habló, lo que pude experimentar en estos días. ¿Se acuerdan la última vez que prediqué a ustedes? Estuvimos hablando sobre el rey Ezequías, sí, la oración del rey Ezequías, y puntualicé algo muy importante, que es no estar en pecado, que es estar íntegramente, la validez, el valor que tiene la integridad delante del Señor al momento de orar, al momento de pedir a Dios, ¿sí? Al momento de clamar delante del Señor. Jesús le enseñó algo muy importante a sus discípulos cuando maldijo la higuera. Dijo, ustedes cuando oren no tienen que tener nada en contra del hermano. ¿Sí? Nada en contra, no le habló primero de la fe, sino que le habló y le dijo, ustedes cuando oren no tienen que tener nada en contra del hermano, porque si no su oración no va a ser contestada. También les compartía sobre el pasaje de Juan capítulo 9, versículo 31, que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿sí? Y puntualicé eso importante, ¿no? Que cuando nosotros vivimos una vida íntegra, cuando nosotros vivimos una vida santa delante del Señor, cuando venga el día malo, vamos a tener una carta delante del Señor y vamos a poder orar con fe, creyendo de que Dios nos va a sacar de esa necesidad o de ese problema que estamos viviendo en este tiempo, ¿sí? Como el rey Ezequías. El rey Ezequías lloró delante del Señor y dijo, Señor, yo he andado íntegramente delante de ti. Yo, Señor, hice lo correcto, hice tu voluntad. ¿Y qué hizo el Señor? Le extendió 15 años más de vida. Entonces, puntualicé la importancia, ¿no?, que tiene vivir en santidad y vivir íntegramente delante del Señor. Pero ahora te vengo a hablar de un segundo paso, que es la oración. ¿Sí? La clave para recibir o para revertir las cosas se llama oración. ¿Sí? Si estás viviendo un problema, si estás viviendo una aflicción, si estás viviendo una tormenta, la clave para revertir la situación que estás viviendo, la situación que te está afligiendo, la situación que te está poniendo mal, es la oración.
¿sí? Es importante entender la importancia de la oración o el invocar el nombre de Dios en toda situación. La oración tiene que ser un estilo de vida para nosotros, ¿sí? Pero primero vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos pueda guiar en esta noche y que toda esta revelación se haga carne en nuestras vidas. Señor Jesús, Espíritu Santo, te damos el lugar de honor. Espíritu Santo transforma, Espíritu Santo revela, Espíritu Santo llega a cada corazón, Señor, para que sea transformado. Te damos la total libertad, Señor, sobre nuestras vidas en este momento, en este culto, Señor, en el nombre de Jesús. Bienvenido, Espíritu Santo, en medio nuestro. Haz tu obra, haz tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús ponemos todas las cosas bajo tu autoridad y bajo tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es importante entender la importancia que tiene la oración para nuestras vidas, la importancia de invocar el nombre de Dios. Cuando buscamos a Dios, dice su palabra, que Él se va a dejar hallar. Cuando buscamos a Dios, Dios se va a dejar hallar. Lo que les decía, la higuera que Jesús maldice. Los discípulos vieron que Jesús no era un religioso más, sino que lo que decía se cumplía. Lo primero que Jesús le dice a sus discípulos es: cuando ustedes oren, crean que lo van a recibir y lo recibiréis. Cuando ustedes oren, crean que van a recibir lo que están orando. Eso es lo que Jesús le enseña a sus discípulos. Cuando ustedes oren, crean verdaderamente que lo que están orando van a recibir. Es importante entender que nada se recibe sin oración. Esto es importante y esta es la enseñanza que Dios viene tratando hace varios años en nuestras vidas. Es importante entender de que si nosotros no oramos, no vamos a recibir nada. Los cielos se cierran, las puertas se cierran. Si nosotros no oramos, no vamos a recibir lo que queremos o la necesidad que estamos pasando. Esto es importante, entender que nada, absolutamente nada se recibe sin oración. De parte de Dios, por supuesto. Puede venir de otras partes, pero nada se recibe de Dios sin oración. Dios nunca hará algo más allá de lo que nosotros no podemos orar. Dios no va a hacer nada o nunca hará algo más allá de lo que nosotros podemos o no vamos a orar. La oración revierte las cosas y yo le voy a dar fundamentos bíblicos a la luz de la palabra de Dios. Números capítulo 14, verso del 11 al 20. Números capítulo 14, versículo del 11 al 20. Cuando Dios se enoja con el pueblo de Israel y Moisés intercede por su pueblo, intercede por Israel. Y dice, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo, dice Jehová, los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Moisés hablando, Moisés orando delante de Dios. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aprecias tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos con columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y que la gente que hubieres
oído tu fama, hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora, dice Moisés, le dice a Jehová, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Yo lo he perdonado conforme a tu oración. Dios diciéndole a Moisés, yo lo he perdonado, yo perdono a este pueblo conforme a tu oración. Fíjense cómo la oración revierte las cosas. Chicos, escúchenme, cómo la oración revierte las cosas. Dios a punto de destruir a su pueblo. Dios a punto de destruir a toda la nación de Israel, excepto a Moisés. Pero sin embargo, una oración de un hombre justo, una oración del líder del pueblo de Israel, una oración de este hombre llamado Moisés, revirtió y cambió las cosas a favor del pueblo. Fíjense, chicos, yo me pregunto si Moisés no hubiese intercedido por el pueblo, si Moisés no hubiese orado, ¿qué hubiese pasado con el pueblo? Tal vez el pueblo de Israel hoy en día ya no existiera, o ya no estaría el pueblo de Israel, no estaría la nación de Israel, tal vez con otro nombre, otras personas. Pero sin embargo, una oración bastó para revertir las cosas a favor del pueblo de Israel. Fíjense, chicos, la importancia que tiene el clamar, el derramar lágrimas delante del Señor, en abrir nuestro corazón delante del Señor. Fíjense la importancia que tiene, porque Dios nunca hará algo más allá de lo que tú no puedes orar. Dios va a hacer lo que tú vas a orar, lo que tú puedes orar, lo que tú puedes creer en el Señor. Eso lo va a hacer Dios. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros estamos metidos en un problema, en una aflicción, en una angustia o en una enfermedad y no clamamos delante del Señor. No oramos fervientemente delante del Señor por nuestra sanidad o para que nos saque de esa aflicción. Si no oramos, no vamos a recibir. Si no oramos, no vamos a tener sanidad en medio de nuestra enfermedad. Si no oramos, Dios no nos va a sacar de ese pozo. Dios no nos va a sacar de esa aflicción, de esa tormenta. Si no oramos, Dios no responde. Si no oramos, Dios no se mueve. Dios no va a responder ni a tu queja, ni a tu lamentación, ni a tu necesidad, ni a tus pensamientos. No. Dios responde a una oración hecha con fe. Dios responde a tu oración. Dios responde a mi oración. Por eso tenemos que manifestar lo que hay en nuestro corazón delante del Señor. Abrir nuestro corazón delante del Señor y derramar oración, plegarias, lamentaciones, orar delante del Señor y abrir nuestro corazón delante de Él, para que Él sepa lo que nosotros estamos viviendo. Y orar con fe. Dios tiene que ver fe en nuestra vida. Y si oramos, quiere decir que estamos confiando en el Señor. ¿Saben por qué no oramos muchas veces en medio de nuestra tormenta? Porque no tenemos fe. Porque no confiamos que Dios puede revertir las cosas. Porque no confiamos en Dios. Porque no creemos que Dios nos puede sacar de esa enfermedad. No confiamos o no creemos que Dios nos puede sacar de esa tormenta que estamos viviendo, de esa crisis que estamos pasando. No creemos, entonces no oramos. Por eso te invito
a que puedas entender, que el Espíritu Santo te pueda revelar en esta noche la importancia de clamar delante del Señor en todo momento, no solamente cuando estamos viviendo una época difícil, mala, una crisis, sino también en todo momento, cuando estamos bien, clamar delante del Señor y derramar nuestro espíritu, nuestro corazón delante del Señor. Es difícil, tal vez es difícil orar en medio de una tormenta, pero es lo único que te puede sacar de esa tormenta. Lo único que te puede sacar de esa crisis es la oración a Dios. Es Dios mismo. Es el único que te puede sacar. Dios va a responder a tu oración, a tu clamor. Dios va a responder a nuestra oración, a nuestro clamor. No va a responder a tu necesidad, no va a responder a tus lamentaciones, no va a responder a tus pensamientos, va a responder a tu oración. Eso tenemos que entender. Dios no responde a nuestra queja, Dios responde a un corazón humillado, quebrantado delante de Él. Y Hechos, capítulo 4, versículo 31. Fíjense, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los hijos de Dios clamaron. Dice Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjense cómo la oración revierte las cosas. Fíjense cómo la oración cambia la atmósfera, el clima donde nos encontramos. Fíjense la importancia de la oración. Ellos no solamente pensaron y dijeron, bueno, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y yo quiero hablar con denuedo de la palabra de Dios. No, ellos oraron y ahí sucedieron las cosas. ¿Podemos entender esta importancia de que si no oramos no van a suceder las cosas? ¿Podemos entender este principio espiritual de que si no oramos no van a suceder las cosas, no se van a revertir las cosas, sino que las cosas van a seguir en su mismo lugar? Si no orás, tu vida va a seguir en el mismo lugar. Todo lo que vos estás viviendo, todo lo que sos va a seguir en el mismo lugar, en el mismo nivel, porque no orás. Donde estaban congregados tembló. La oración cambia el clima donde nos movemos, donde nos encontramos. La oración trastorna las cosas. La oración anticipa el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La oración anticipa el avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu familia. La oración hace que las cosas sucedan. ¿Cuándo quieres que cambie tu vida? ¿Cómo quieres que cambie tu matrimonio? ¿Cómo quieres que cambie para bien tu matrimonio o que tu matrimonio funcione? ¿Cómo quieres que te sanes de esa enfermedad que estás pasando? ¿Cómo quieres que tu ser querido o tu familia sea salva? ¿Cómo quieres si no oras? Si no hay oración en tu vida. Déjame decirte que esa enfermedad va a seguir ahí. Déjame decirte que tu familia también no va a ser salva si no hay oración. Tiene que haber oración en nuestras vidas. Tiene que haber oración en tu vida, en tu casa, en tu familia, para que tu familia sea salva, para que Dios te libre de toda enfermedad, a ti o a un familiar, para que tu matrimonio funcione. Tiene que haber oración. Tiene que haber oración. No van a cambiar las cosas si no hay oración en tu vida. La oración es el camino a la presencia de Dios. La oración es el camino a la presencia de Dios. La oración. El mismo, ya habían perseguido a espada para matar a Santiago, dice Hechos. Y el mismo camino le tocaba al apóstol Pedro. Hechos capítulo 12,
versículo 5. Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice, mientras Pedro permanecía preso, ¿sí? ya habían tratado de matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver esto, dice, les había gustado a los judíos. Herodes decidió arrestar también a Pedro. Esto pasó durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel custodiado por 16 soldados. Herodes quería esperar hasta después de la Pascua y luego iba a traerlo ante el pueblo para hacerle un juicio. Mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Fíjense esta importancia y qué es lo que el Espíritu Santo quiere marcar aquí. Que la oración revierte las cosas, que la oración cambia las cosas. Fíjense, el Espíritu Santo dice, mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Había más soldados custodiando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. De pronto apareció un ángel del Señor, una luz brillante en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Luego el ángel le dijo, vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo, ponte la capa y sígueme. El ángel, versículo 9, el ángel salió y Pedro fue atrás tras él, sin saber si eso estaba pasando en realidad o si era una visión. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, luego la segunda y llegaron a la puerta de acero que los separaba de la ciudad. La puerta se abrió sola. Pedro y el ángel salieron, caminaron más o menos 1 cuadra y de repente el ángel desapareció. Pedro entendió lo que había pasado y pensó, ahora sé que el Señor me envió de verdad a un ángel. Él me salvó de Herodes. El pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero el Señor me salvó, dijo Pedro. Cuando Pedro se dio cuenta de estas cosas, se fue a la casa de María, la mamá de Juan, al que llamaban también Marcos. Muchos estaban reunidos allí orando. Pedro llamó a la puerta de afuera y una sierva llamada Rode salió a ver quién era. Ella reconoció la voz de Pedro y se puso tan contenta que se le olvidó abrir la puerta. Corrió adentro y le dijo a todos lo que estaba pasando. Pedro, dice, seguía llamando a la puerta. Cuando fueron a abrirle la puerta y vieron, quedaron atónitos. Él le indicó que se callara y luego le explicó que a todos cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Fíjense hasta el versículo 16. Fíjense, chicos, la importancia que tiene la oración. La importancia que tiene la oración. Pedro preso. Y la iglesia dice que clamaba, oraba delante del Señor para que Pedro sea liberado. Y Pedro fue liberado por el clamor de la iglesia. Tal vez si la iglesia no clamaba, tal vez si la iglesia no oraba, Pedro iba a seguir encarcelado y tal vez al día siguiente lo iban a hacer juicio y Pedro iba a morir. Pero sin embargo, la iglesia se levantó en oración y dice que clamaba constantemente delante de Dios por Pedro. Y Pedro, ¿y qué pasó? Dios hizo lo que la iglesia le pedía. Dios hizo lo que la iglesia le pedía. Cuando oraron, donde estaban, dice Hechos capítulo 12, ¿no? Versículo 5 al 16 que habíamos leído, Dios hizo lo que ellos oraron. Dios hizo lo que ellos oraron. Y Dios hará lo que tú puedes creer y orar. Es por eso que tú no vas a recibir más allá de lo que no puedes orar. No vamos a recibir, vos, yo, no vamos a recibir lo que no oramos. No vamos a recibir si no oramos, si no abrimos nuestro corazón delante del Señor. Nosotros decidimos si queremos que Pedro siga preso o que sea liberado de la cárcel. Recibí esta palabra. Tal vez no sea un Pedro en tu vida o un familiar que esté preso, pero sí un problema, sí una aflicción. Y tú decides si querés seguir viviendo ese problema, si querés seguir viviendo esa enfermedad o querés ser libre.
Nosotros decidimos si queremos que Pedro siga preso o sea liberado. Estamos a un paso de recibir nuestra libertad o de liberar a Pedro. ¿Y cuál es ese paso? La oración. Creer que verdaderamente Dios lo puede hacer. Confianza, oración al Señor. Lo que ellos oraron, eso mismo recibieron. Una iglesia sin oraciones es un cielo detenido, es un cielo cerrado. Una vida sin oración es una vida natural. Una vida sin oración es una vida con puertas cerradas. Una vida sin oración es una vida natural. Una vida de oración es una vida sobrenatural. Una iglesia con oración es un cielo moviéndose a tu favor. Una vida, una iglesia de oración es una vida con puertas abiertas. Mateo, el último capítulo, Mateo capítulo 16, versículo 19, y con esto quiero ir cerrando. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hablando Dios a su iglesia hoy en día. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dice su palabra. Todo lo que ates en la tierra aquí será atado en los cielos. Fíjense la promesa que Dios te da a ti y me da a mí. Nos da la llave. ¿Y cuál es esa llave? La oración, la intercesión, la oración intercesora. Esa es la llave. Todo lo que tú ates acá será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Lo dice su palabra, es una promesa de parte de Dios. Nosotros decidimos si queremos estar enfermos, queremos ser sanos. Tú decides si quieres vivir naturalmente o sobrenaturalmente. Estamos a un paso de oración. Estás viviendo en una crisis. Estás viviendo en medio de una tormenta. Ora. Derrama tu corazón delante del Señor. El Señor va a escucharte. Si estás viviendo una vida íntegra, santa delante del Señor, Dios va a escuchar tu oración. Si no tienes nada en contra de tu hermano, Dios va a escuchar tu oración y Dios va a responderte, así como respondió a sus discípulos cuando clamaron por la vida de Pedro y Pedro fue liberado. Así como Dios escuchó a Moisés y perdonó al pueblo de la destrucción, así Dios va a escucharte y va a perdonar tu destrucción. Así como Dios escuchó al rey Ezequías su clamor y le extendió 15 años más de vida, así Dios va a extenderte vida sobre tu vida. Dios va a extenderte años sobre tu vida. Estamos a un paso de oración. Yo me imagino si el rey Ezequías no oraba, la muerte iba a llegar a su vida, pero sin embargo él oró y fue extendido 15 años más sobre él. Si Moisés no oraba, tal vez el pueblo de Israel hoy en día no existiera. Si los discípulos no oraban, tal vez ese día Pedro iba a ser ejecutado. Y así un montón de versículos, de pasajes bíblicos donde hombres del Señor se animaron a orar delante del Señor y a clamar delante del Señor en medio de su problema, de su aflicción. Y Dios respondió. Así Dios va a responder delante de ti. Así como los discípulos oraron y el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban el Evangelio con denuedo, así también va a ser sobre tu vida. Cuando orás, va a temblar el lugar donde estás y vas a recibir el avivamiento, vas a recibir la promesa del Espíritu Santo y vas a proclamar la palabra del Señor con denuedo. Pero necesitamos orar, necesitamos llevar nuestra vida a un estilo de oración. Tiene que haber oración en nuestra vida, en nuestra iglesia. Pero si no oramos, no vamos a recibir. Es eso lo que quiero impartirte en esta noche. Sé que muchas personas están viviendo en un problema, en una tormenta, en una aflicción, en una crisis, no saben qué hacer. ¿Saben lo que tienes que hacer? Orar a Dios. Derramar lágrimas delante del Señor. Clamar delante del Señor como lo hicieron estos
profetas, como lo hicieron estos apóstoles, como lo hicieron estos discípulos, estos hombres y mujeres del Señor. Clamaron en medio de su crisis y Dios respondió favorablemente. ¿Es eso lo que va a suceder en tu vida? Dios va a responder favorablemente a tu oración. Dios va a responderte. Dios va a responder, y quiero declarar esto sobre tu vida. Van a venir a golpearte la puerta. La bendición y la respuesta de Dios va a venir a golpearte la puerta. Así como Pedro golpeó la puerta y los discípulos que estaban orando y clamando por él se sorprendieron y no podían creer que la respuesta ya estaba tocando su puerta. Así va a suceder sobre tu vida. No vas a poder creer, te vas a sorprender de lo rápido que Dios va a contestar tu oración. ¿Quién toma esta promesa? Van a venir a golpearte, la bendición de Dios va a venir a golpearte sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Pero ¿saben qué? Nosotros decidimos si queremos que Pedro siga preso o sea liberado. Dios te bendiga con esta palabra. Dios te bendiga. Buenas noches. Y quiero que podamos orar en esta noche. Que podamos orar y que esta palabra sea carne en nuestra vida. Y que ni bien termine esta transmisión y bueno, ahora viene el after de Genoma, podamos orar delante del Señor y podamos derramar lágrimas delante del Señor. Si estás viviendo con un problema o si no estás viviendo una crisis, también derramar lágrimas, abrir tu corazón delante del Señor y oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Padre, y te damos gracias por esta palabra. Quiero bendecir, Señor, a todas aquellas personas que están escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, esta revelación sea carne en nuestras vidas, Señor, y que nosotros comencemos a vivir una vida de oración, una vida de integridad, un estilo de vida de oración, Señor, en el nombre de Jesús, porque entendemos que no vamos a recibir nada si no oramos, Señor. Entendemos la importancia de la oración, Señor, que es el camino a tu presencia, es el camino a la bendición, es el camino a la mismísima presencia de Dios, al avivamiento, al derramamiento del Espíritu Santo, al predicar con denuedo. Es el camino, Señor, la oración, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y bendigo a todas aquellas personas, jóvenes, adultos, que están escuchando esta palabra, Señor, para que tú sigas revelándote a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, y a ti sea toda la gloria y toda la honra. Chicos, Dios les bendice y buenas noches a todos.